Todos hemos salido tarde del trabajo alguna vez, tan tarde que ya no pasa ni un solo camión. Pero no todos hemos tenido que regresar a casa caminando por una carretera casi vacía, en plena noche, con la sensación de que alguien más pisa el mismo asfalto detrás de nosotros. Lo que voy a contarte le ocurrió a un hombre cualquiera, un trabajador que solo quería llegar con su familia, hasta que, en medio de la carretera, se encontró con el charro negro. Y desde esa noche, nadie en su pueblo quiere volver a caminar solo por ese tramo. Me llamo Roberto y por más de 15 años he trabajado en una fábrica a las afueras de la ciudad. Vivo en un pueblito a unos kilómetros, de esos donde todavía se ven parcelas, perros callejeros y tienditas de abarrotes en cada esquina. Siempre vuelvo en camión o en combi, pero ese día todo se complicó. Hubo fallo en una máquina, horas extras inesperadas y, cuando por fin salimos, ya pasaban de las 11:30 de la noche. Mis compañeros alcanzaron los últimos camiones. Yo me entretuve hablando con el supervisor para que me firmara unas horas extra. Y para cuando salí a la carretera, ya no pasaba nada. Solo vi alejarse las luces de un camión urbano, perdido en la distancia. Me quedé en la parada unos minutos esperando un milagro. El viento pegaba frío, la carretera se sentía más larga de lo normal y el silencio de esa hora me incomodaba. Saqué el teléfono, sin datos, poca batería. Pensé en llamar a un taxi, pero lo que iba a cobrar por ir hasta mi pueblo me dolía más que el cansancio. Al final me dije, de aquí a la casa son como 40 minutos caminando. Ya me sé la ruta, no pasa nada. Comencé a caminar pegado a la orilla, por el lado contrario al tráfico como nos enseñaron. De vez en cuando pasaba un tráiler o un coche, pero a esa hora la carretera se iba quedando sola. Cada vez que veía luces acercarse, levantaba un poco la mano, por si alguien se apiadaba y me daba un aventón. Nadie se detenía. Conforme avanzaba, las luces de la ciudad quedaban atrás y la oscuridad del campo se hacía más pesada. Solo había uno que otro poste de luz, muchos apagados y algunos anuncios viejos ya casi borrados. A la derecha, campos secos. A la izquierda, montes bajos y arbustos. En el pueblo se decía que por esa carretera se aparecían cosas raras. Una mujer vestida de blanco, un perro enorme de ojos rojos, incluso la Llorona cerca de un arroyo que pasaba más adelante. Yo siempre me había reído de esas historias. Esa noche, cansado y con los pies doliéndome, ya no me causaban tanta gracia. Primeros indicios, cascos en la noche. Llevaba quizás 20 minutos caminando cuando empecé a escuchar algo extraño. Al principio pensé que era el eco de un camión a lo lejos, pero el sonido era distinto. No eran ruedas sobre el asfalto. Eran golpes secos, rítmicos, como si alguien estuviera caminando detrás de mí con botas muy pesadas. Tac, 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 tac. Me detuve. El sonido también se detuvo. Volví a caminar. Tac, tac, tac. Miré hacia atrás. La carretera estaba vacía. Ni autos, ni personas, nada. Me dije que era mi imaginación, que quizás escuchaba mis propios pasos rebotando en la noche. Aceleré un poco el paso. El sonido cambió. De pronto ya no eran pasos humanos. Se parecían demasiado al ruido de cascos de caballo golpeando el pavimento. Clop, 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 clop. Pero no había ningún caballo. Volví a girar la cabeza. Muy a lo lejos, justo donde el asfalto se perdía, alcancé a ver una silueta oscura sobre algo grande. Con las luces de un poste detrás, se dibujaba claramente la forma de un hombre montado a caballo. Pensé que era algún ranchero regresando de madrugada. No sería raro en esa zona. Me va a rebasar y ya, pensé. Seguí caminando. Los cascos sonaban cada vez más cerca, pero la silueta parecía avanzar muy despacio,
como si no terminara de acercarse nunca. Pasaron minutos y la distancia entre nosotros seguía siendo la misma. Yo caminaba, él cabalgaba, y sin embargo no me alcanzaba. Me empezó a incomodar esa coincidencia. En un tramo donde la carretera se hacía más angosta y ya no había casi luz de postes, sentí de golpe que los cascos se acercaban más rápido. El aire se puso frío, de esa manera extraña que te cala los huesos. Sin darme cuenta me había movido hacia el carril, alejándome un poco de la orilla. Entonces escuché una voz profunda, educada, con un acento antiguo. «Buenas noches. Caminando a estas horas, compadre. No es buena idea». Me detuve. La piel se me erizó. A mi lado, muy cerca del borde de la carretera, estaba un caballo negro, enorme, con los ojos brillando como brasas apagadas. Encima, un hombre vestido de charro, todo de negro, traje limpio, botonadura brillante, sombrero ancho que le cubría la mitad del rostro. No escuché que se hubiera acercado. Simplemente ya estaba junto a mí. «Buenas noches», alcancé a decir con la voz más temblorosa de lo que hubiera querido. El charro sonrió apenas, pero en esa media sonrisa había algo frío. «¿A dónde va tan tarde, amigo?», preguntó, con tono amable. Le dije el nombre de mi pueblo, el que estaba unos kilómetros más adelante. Él asintió lentamente. «Conozco bien ese rumbo», dijo. «Mucha gente ya no vuelve cuando sale tarde de la ciudad». El charro negro caminó al paso de su caballo, a mi lado. Yo no sabía si acelerar, si quedarme quieto o si correr. «El último camión ya se fue», continuó. «Lo vi pasar hace rato, muy apurado». «Sí, se me fue», contesté. «Ni modo, me toca caminar». Él chasqueó la lengua como si le diera lástima. «No debería andar solo por aquí», murmuró. «Esta carretera tiene cosas malas». «Lo sé, se cuentan muchas historias», quise sonar ligero. Pero yo ya me las sé de memoria. El charro soltó una risa baja. «Las historias no siempre son historias, compadre. A veces son avisos». En ese momento sentí que el caballo no pisaba igual el asfalto. Sonaba como si golpeara algo hueco o como si no tocara bien el suelo. Me di cuenta de que, pese a lo grande que era el animal, no podía ver su sombra claramente. El charro se inclinó un poco hacia mí. «Si quiere yo lo acompaño», dijo. «Conmigo llega más rápido». No entendía a qué se refería. Él señaló con la barbilla hacia adelante. «Hay un atajo», explicó. «Por ahí, entre los cerros. No lo conoce la gente del pueblo. Solo los que, como yo, andamos en la noche, haciendo tratos». Sentí un escalofrío que no pude ocultar. «No, gracias», balbucé. «Prefiero seguir por la carretera». El charro no se ofendió, solo inclinó la cabeza como si hubiera esperado esa respuesta. «Tiene esposa y 2 niños, ¿verdad?», dijo, mirándome sin mirarme. Se me cortó el aire. Yo no le había dicho nada de mi familia. «La niña es la que siempre se enferma», continuó. «Fiebres, tos, problemas con los bronquios. Los doctores son caros, más cuando hace frío». Sentí que la sangre se me fue a los pies. «¿Cómo sabe eso?», pregunté. El charro bajó un poco la voz. «Digamos que he visto pasar muchas cosas por esta carretera. Muchos hombres preocupados por los suyos, dispuestos a hacer lo que sea para que no les falte nada». Su mano enguantada acarició el cuello del caballo. «Yo puedo ayudarlo», añadió. «Que nunca falte el dinero en su casa, que su niña deje de enfermarse, que siempre encuentre asiento en el camión, aunque llegue tarde». Hizo una pausa. «A cambio de algo muy pequeño, el favor del charro». Tragué saliva. ¿Qué quiere a cambio?» El charro sonrió, mostrando por primera vez los dientes. No eran normales, demasiado blancos, demasiado perfectos, pero había algo afilado en la forma de los colmillos.
Nada que no vaya a pasar de todos modos, contestó. Cuando llegue su hora, cuando ya no pueda trabajar más, cuando no le quede nada por dar, solo quiero que me acompañe, que caminemos juntos por esta carretera, como hoy. Se acomodó el sombrero. Piense que es un trato justo, añadió. Yo lo llevo sano y salvo con su familia, le aliviano la carga, y cuando su vida se acabe, usted camina conmigo en la noche. Mi corazón se aceleró. Lo que me estaba ofreciendo no era un aventón, era una especie de pacto. Un contrato sin papeles, pero igual de peligroso. Recordé las historias de mi abuela, cuando hablaba del charro negro, un emisario del diablo que engañaba a los vivos con promesas de riqueza o salvación, a cambio de sus almas. Todo encajaba demasiado bien. El problema es que lo que decía sobre mi familia era cierto. El sueldo apenas alcanzaba. Debíamos renta, el gas, medicinas. Yo había pensado muchas veces en hacer cualquier cosa, por asegurarles una vida mejor. Miré alrededor. La carretera estaba vacía. Solo estábamos él, su caballo negro y yo. El charro estiró la mano derecha, ofreciéndomela. No tiene que responder ahora, dijo. Solo deme la mano y yo lo acompaño hasta su pueblo. Cuando crucemos el arroyo, si se arrepiente puedo olvidarlo. Su voz era suave, casi hipnótica. Me sentí muy cansado de repente, como si mis pies ya no quisieran seguir cargándome. Por un momento imaginé llegar a casa en pocos minutos, abrazar a mis hijos, saber que ya no pasaríamos necesidades. Levanté la mano, dudando. Antes de tocarlo, escuché un ruido fuerte detrás de nosotros, un claxon prolongado, luces altas. Un camión de carga se acercaba, quizá más rápido de lo prudente. Me hice a un lado. El charro no se movió. El tráiler pasó a pocos metros, levantando viento y polvo. Por un segundo, el resplandor de los faros iluminó por completo al charro negro y a su caballo. Lo que vi me hizo retroceder 2 pasos. Debajo de la ropa elegante, la piel del charro no era normal. Se veía ceniza, reseca, como si estuviera quemada. En lugar de ojos, tenía 2 huecos oscuros donde brillaba algo rojo muy débil. Las patas del caballo no terminaban en cascos, sino en algo parecido a pezuñas partidas, que casi no tocaban el suelo. Cuando las luces del camión se alejaron, todo volvió a la semioscuridad. El charro me seguía ofreciendo la mano, como si nada. ¿Y bien?, preguntó. Retiré la mano. No, dije, más firme de lo que me sentía. Prefiero llegar tarde, pero llegar por mi cuenta. El charro suspiró, como si se hubiera acostumbrado a escuchar ese tipo de respuesta. Todos dicen eso al principio, murmuró. Pero tarde o temprano vuelven a caminar por esta carretera. Más cansados, más endeudados, más viejos. Y al final, siempre aceptan. Reinó un silencio extraño. Ni grillos, ni viento, nada. Váyase por la orilla pegado al monte, añadió. No se cruce más hacia el carril. Esta noche todavía lo quiero ver con su familia. Al escuchar eso sentí un escalofrío más grande que todos los anteriores. No supe si me estaba mostrando un gesto de bondad o si simplemente estaba reservando mi condena para otro día. Bajé la mirada un segundo. Cuando la levanté, el charro negro ya no estaba. Ni él, ni su caballo, ni el eco de sus cascos. Solo la carretera vacía y el sonido lejano de un perro ladrando en el pueblo. No sé cuánto tiempo tardé en llegar a casa. Solo recuerdo que cuando por fin vi las primeras casas de mi pueblo, me eché a llorar sin entender bien por qué. Durante varios días no conté nada, hasta que, en una fiesta, alguien mencionó que por esa carretera, desde hace años, se aparece un charro vestido de negro que ofrece ayuda a los que caminan solos de noche.
Un viejo del pueblo dijo que el que le acepta la mano llega a casa, pero luego, con el tiempo, su vida empieza a jalarlo de vuelta a esa carretera. Yo no le acepté la mano, pero cada vez que se me hace tarde en el trabajo y veo que el reloj marca la misma hora de aquella noche, me entra un miedo que no sé explicar. Prefiero pedir dinero prestado, dormir en el piso de la fábrica, lo que sea, menos volver a caminar solo por ese tramo. Porque sé que si vuelvo a hacerlo, en la oscuridad detrás de mí se escucharán otra vez esos cascos, el caballo acercándose y la voz del charro negro susurrándome al oído. Ahora sí, compadre, ya es hora de que lleguemos juntos a casa.